Buenas tardes, buenos días. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer al Colegio Galego de Trabajo Social el que me haya propuesto para poder, bueno, difundir de alguna manera o explicar lo que es el daño social. Y pues gracias por este espacio. Y bueno, voy a tratar de resumir un poco cómo se gestó, cómo se ha gestado este concepto del daño social en violencia de género en concreto. Y bueno, pues yo me llamo Marta Simón Gil y soy trabajadora social forense. Mi andadura como trabajadora social forense fue en Vigo, mi primer lugar, por tanto tengo mucho cariño a Galicia y dentro de ese contexto y durante todo el desarrollo de los años de profesión que siempre he trabajado como trabajadora social forense, pues he trabajado con víctimas de violencia de género, incluso cuando no estaban reconocidas como violencia de género por la ley. Se reconocen en el 2006 a través de la creación de los juzgados de violencia de género y esos juzgados, de alguna manera, los juzgados de violencia sobre la mujer y esos juzgados que ya se crearon, lo que proponen es la ley, propone que tiene que haber la creación de unidades de evaluación forense integral que tienen que estar compuestas por 3 disciplinas científicas. Una de ellas es el médico psiquiatra, la otra es la psicología forense y la otra el trabajo social forense. Eso fue un reconocimiento ya en sí mismo para la propia profesión del trabajo social forense, porque a pesar de que llevábamos trabajando con violencia de género muchos años, quizás el trabajo social dentro del contexto jurídico no estaba tan reconocido ni visibilizado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezo a trabajar con víctimas de violencia de género. Y mi preocupación, que siempre ha sido intentar entender qué es lo que ocurre, cuál es la nueva realidad y conjugar las necesidades de la institución, que en este caso era la institución de justicia, con las necesidades de las mujeres, la demanda real de las mujeres, porque no coincide siempre la legalidad con la ley, ¿no? Y las demandas de las mujeres muchísimas veces era retirar la denuncia, por ejemplo, o que su pareja no fuera a prisión. Bueno, pues me hicieron empezar a reflexionar sobre la práctica de las entrevistas que yo tenía con ellas y eso me permitió desarrollar primero un modelo de trabajo, un modelo teórico que denominé modelo pericial de intervención social para diferenciar lo que es la práctica profesional meramente evaluativa o diagnóstica, que es el contexto forense, que es a lo que se tiene que ceñir el contexto forense, porque lo que hacemos son informes forenses sobre preguntas que nos hacen los jueces y juezas para ver si existe violencia o no existe, de qué tipología sería y en ese caso qué daño hay a consecuencia de ello, y hacemos ese informe que sería una prueba para el juicio y luego vamos al juicio y defendemos oralmente el informe con las preguntas que nos hagan. Ahí acaba nuestra función. Entonces yo me di cuenta que el trabajo social tiene un mandato de justicia social también, que tenía que tener una conjugación con el sistema legal y desde ahí creé el modelo pericial de intervención social porque entendía que desde el trabajo social forense se puede también intervenir de una manera muy peculiar, ¿no? Y a través de esos 12 pasos fui sistematizando en las entrevistas con las mujeres y niñas qué es lo que pasaba de fondo, que si había una fenomenología común al trabajo social o cercana al trabajo social específicamente y no al de la psicología y no al de la medicina psiquiátrica, ¿no? Porque estaba claro que esas dos disciplinas, pues, todo el mundo conocía cuál era su aportación, pero sin embargo la aportación del trabajo social forense no estaba tan clara y esa ha sido siempre mi preocupación con la profesión, ¿no? Pues aportar esa epistemología, esa base sobre la que nos damos cuenta de que no solo intervenimos, sino que estamos reflexionando sobre la realidad social continuamente, ¿no? Bueno, en esa reflexión me doy cuenta que hay un denominador común en las mujeres y niñas que acuden al juzgado, pues cuando hay una denuncia de violencia de género, y esa cuestión tenía que ver con, dentro de lo que es la violencia de género, algo que no se producía con otro tipo de denuncias, ¿no? Con otro tipo de denuncias, todas las personas, cuando somos víctimas de un delito, tenemos siempre el apoyo y el sostén de las redes de apoyo nuestras, las propias, familia, amigos, etcétera, ¿no? Y ni silenciamos, inmediatamente buscamos la reparación de ese daño a través de la denuncia, etcétera, etcétera. Pero en violencia de género lo que ocurría es que, curiosamente, ocurría lo contrario. Las víctimas trataban de silenciar sistemáticamente su victimización y trataban de proteger o callar, a veces por miedo y amenazas y otras veces por no identificarse como víctimas de violencia de género y otras por proteger a su agresor.
no callaban este delito, y también porque genera mucha vergüenza, sobre todo cuando hay dentro también cuestiones de violencia de tipo sexual. Y ellas entonces callaban esto, y al callar lo que estaban haciendo era impedir que sus redes de apoyo social, como son familia, amigos, incluso dentro del trabajo, etcétera, etcétera, bueno, pues pudieran ayudarlas y acompañarlas, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de que no solamente se manifestaba en la dimensión de la interacción con el agresor, la dimensión familiar con familia de origen e hijos e hijas, también se manifestaba en la dimensión social de ocio, tiempo libre, participación social, y también el apoyo de redes formales e informales, porque estas mujeres, muchísimas, no acuden a las redes formales, como puede ser el sistema de protección social, que es el nuestro, ¿no? El de servicios sociales, precisamente por amenazas o por miedo o por desconocimiento o por imposición del agresor. Y también la dimensión cultural fundamental a la hora de comprender qué les pasaba, y el juicio social y la estigma social al que son sometidas. Bueno, pues todas esas dimensiones, en todas estas dimensiones aparece la ruptura, digamos, de la relación de la víctima con estas 5 dimensiones de su vida, ¿no? Pues por la violencia sufrida, es decir, asociada a la violencia de este señor, del agresor, ¿no? En este sentido, estas mujeres pierden todo el tejido social, que se manifiesta en diferentes intensidades, y entonces yo ahí empecé a reflexionar para cómo definir esta situación que se estaba dando, ¿no? Y a partir de ahí encontré el concepto de daño social, que proviene de unas compañeras de Chile, que lo habían definido como el cambio en el mapa relacional de la víctima después del delito respecto de la situación previa a la que tenían después de haber sido víctimas del delito. Y cuando vi esa definición empecé a operativizarla de alguna manera, generando estas 5 dimensiones, y cada dimensión tiene varios indicadores para medirla, ¿no? Pero el daño social entonces se compone de lesión social y secuela social, que no siempre se produce, pero hay que evaluarla, y la lesión social y secuela social en función de su intensidad y duración, pues entonces se puede diagnosticar, ¿no? Bueno, esto en sí lo acabé plasmando en algunos informes forenses, lo fui llevando a la práctica, y en las defensas orales de los juicios de las mujeres, pues una de las veces lo que ocurrió fue que la Audiencia Provincial de Álava integró dentro de su propia sentencia el concepto de daño social, lesión social, por una víctima de violencia de género, a la que indemnizaron en concepto específicamente de daño social. Esto fue una jurisprudencia, fue un hito, en el sentido de que, bueno, pues algo que no estaba, ya tenía un valor, y un valor además probatorio y jurídico, y eso, bueno, pues generó que también hubiera muchas más sentencias y un efecto multiplicador de ponencias, de conferencias, de solicitud de muchísimos agentes, médicos, psicólogos, o abogados, jueces, de conocer, de saber qué era esto, y esa difusión que ha tenido muy buena acogida, pues ha derivado en que recientemente la ley de libertades sexuales, la ley del sí es sí, ¿no? Pues ha recogido por fin este concepto y dice que las unidades de evaluación forense tenemos que evaluar el daño social. Por fin ya está completamente contemplado sin ninguna duda, pero lo más importante es que no solamente eso, sino que introduce también el elemento de reparación integral de la víctima, y esa reparación integral no solamente es un tratamiento psíquico o médico o psicológico, sino que incluye el tratamiento social también, que yo suelo acuñar también, ¿no? El término de tratamiento social, porque en el contexto jurídico cobra más sentido. Y entonces hay que proponer el trabajar con las víctimas, reparar económicamente a las víctimas por daño social, y también trabajar no solamente con ellas, sino con sus redes de apoyo social, para restaurar la situación de vulnerabilidad social a la que han sido precipitadas, y este es efectivamente el daño social, la situación de vulnerabilidad social que han sido precipitadas a consecuencia del delito sufrido. Este trabajo reflexivo, que partió de la teoría, que partió de la práctica, de la reflexión práctica a la teoría, fue publicado en distintas publicaciones, pero la primera y más importante, en donde plasmo por primera vez la conceptualización de lesión social y secuela social, es a través de una publicación en un librito que tenéis, que es asequible porque está en PDF y se puede descargar,
que fue una investigación que hice con, creo que fueron 8 niñas víctimas de agresiones sexuales, en las que de manera cualitativa fui, digamos, comprobando la existencia de las 5 dimensiones, el daño y en las diferentes indicadores para cada dimensión. Y entonces de esa publicación luego surgieron otras, ¿no? Pero que la más importante está ahí y que quiero decir que la reflexión práctico-teórica, quiero decir, es fundamental, pero es mucho más importante todavía que eso sea plasmado en una publicación o que podamos publicarlo y colectivizarlo, porque si no, hay muchas profesionales que hacen una muy buena práctica profesional, pero que cuando ya se van, eso desaparece. Entonces es fundamental que podamos todas, bueno, pues tener la preocupación también y el interés de poder escribir lo que hacemos y lo que hacemos bien, para sistematizar lo bueno y que sea, bueno, pues forme parte de la riqueza de la profesión y de la disciplina del trabajo social. Y bueno, este es el recorrido, ha habido un reconocimiento y bueno, pues a nosotras nos parece como profesión, yo creo que podemos estar contentas, ¿no?, por haber tenido esta posibilidad de que la ley lo recoja. Y estamos contentas. Luego también hay formaciones específicas sobre esto, ¿no? Yo imparto formación en varias universidades, una de ellas el País Vasco, hay un máster específico en trabajo social forense, hay varios, pero yo imparto clases junto con otras compañeras que también tienen un desarrollo importante en la Universidad Rey Juan Carlos, en el máster de trabajo social forense, y luego hay otro máster que es en la UNED, que es de violencia de género, que consta de 2 años. Y uno de ellos, el segundo, es de especialidad. El primero es violencia en general para todas las disciplinas y el segundo ya puedes elegir por especialidad. Y ahí en trabajo social pues yo tengo mi espacio formativo, ¿no? Y bueno, pues esto es. Muchísimas gracias al Colegio de Galicia, con todo mi cariño, por haberme dado esta oportunidad y por haber valorado que esto podía ser de interés, y un abrazo muy grande.